A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos en la política y en la economía analizados desde las causas. Hoy vamos a topar un tema, o hablar sobre un tema, que no solamente significa un fenómeno de masas, representa un fenómeno de masas, tiene además, o es en sí mismo una fuente de ingresos, genera una gran actividad económica en el mundo. Y también tiene fuertes nexos con la política y con otras actividades más ligadas a, o que tienen más que ver con corrupción que con deporte. Vamos a hablar sobre el fútbol y lo que representa en términos sociológicos, en los términos económicos y en términos políticos. Nos acompaña Juan Carlos Holguín, que es empresario, que en su corta vida, diría, porque también es joven, ha tenido una actividad muy importante en relación o vinculada a su actividad a el deporte y a negocios que tienen que ver con esa actividad. Y además propone una idea que es muy interesante, ¿no? que la quisiera explorar y profundizar, y tiene que ver con el juego limpio, ¿no? ¿Qué representa juego limpio? ¿Qué representa juego limpio, Juan Carlos? Muchísimas gracias, Diego, a todos los televidentes. Un saludo, un gusto estar acá. Yo creo que efectivamente el fútbol tiene mucho más que ver con política, con economía, que con este deporte que todos creemos que simplemente despierta pasión desde el punto de vista del juego. Acabamos de venir de un mundial muy importante donde inclusive desde toda la concepción de cuál era la candidatura fue una guerra geopolítica entre muchas potencias, pero especialmente la sede te refieres. Exactamente, entre ¿Y Estados quién va a ser la Unidos sede? y Rusia. Y el concepto de juego limpio para mí se resume no en el reglamento que la FIFA sacó hace algunos años sobre ciertas prácticas que debían hacerse en un campo de juego para que el deporte tenga esta connotación de amistad, de solidaridad, sino que hoy este mismo mundial nos dio la conclusión muy fácil que el juego limpio puede llevarte a ganar. Japón fue un equipo que clasificó por primera vez en un mundial a una siguiente fase por el concepto de juego limpio. El equipo que menos tarjetas amarillas tuvo, que menos tarjetas rojas tuvo, y eso le dio la posibilidad de ganar. El juego limpio es definitivamente un concepto ético Es decir, no es solamente un texto reglamentario, ¿no? Sino es un concepto ético. Y ese concepto ético quiere decir ¿qué? Es un concepto ético que nos permite encontrar en que las prácticas, siempre pensando en el bien común, de manera honrada, honesta, con el trabajo duro, con los principios de solidaridad, de respeto, nos llevan a un resultado positivo. Ya, pero la FIFA hace un reglamento y pide juego limpio a los jugadores, pero la FIFA no juega limpio. Bueno, ese fue la gran diferencia ahora en este mundial, que tuvimos en el medio un FIFA Gate que por primera vez destruye todos los mitos alrededor del fútbol en el ámbito privado, de las prácticas que existían, que no eran para nada ejemplares. Y ahora en el campo de juego, por primera vez después del FIFA Gate, la FIFA lo pone como un mecanismo inclusive para ganar. Y yo creo que el último año, especialmente las medidas que empezó a adoptar la FIFA sobre transparencia, lucha contra la corrupción, ejemplaridad dirigencial, permitieron que esto ya se aplique inclusive a la ejemplaridad en la cancha. Sumado a un segundo tema muy importante en este mundial, que fue la aplicación de la tecnología, el VAR. Y el VAR finalmente lo que nos deja es una conclusión del concepto de la justicia en el fútbol, la transparencia en el fútbol.
fue el mundial con menos expulsados en los últimos 30 años, fue el mundial donde más penaltis se cobraron, se pitaron. Y donde no hubo la imputación al árbitro del resultado. Exactamente, por la tecnología, cuando el jugador se dio cuenta que la tecnología permitía que esté observado, que haya más transparencia, se demostró que tendía menos a cometer faltas, a cometer actos injustos. Y el concepto de la justicia, es decir, en el fútbol tuvimos siempre estos problemas sociológicos, culturales, donde los hinchas del fútbol consideraron en su momento a Diego Armando Maradona con su gol de la mano uno de los mejores goles de la historia, pero eso es hacer trampa. Y el hacer trampa se llevó durante muchos años a valorizar estos juegos sucios de ciertos jugadores como los ejemplos de lo lindo que era el fútbol. Hoy por hoy ya no se puede hacer eso. Pero sigue siendo un ejemplo. Maradona estaba sentado a razón de 14.500 euros por día por la FIFA, cuando no representa un estereotipo, diría yo, un estereotipo de una persona que refleje juego limpio. Y justamente, Diego, yo estoy por sacar un libro en los próximos días que se titula Juego Limpio, justamente, y trata sobre algunos de los aspectos que tú topaste en la introducción de este programa. Y yo topo como el tercer gran consecuencia de este mundial, la tercera gran consecuencia fue un Maradona que terminamos todos viendo lo que es. Un Maradona exactamente, en sus antivalores humanos, en sus antivalores como ejemplo. Se acabó este mito de si es o no el mejor jugador del mundo, porque el mejor jugador del mundo no está solamente en el talento en una cancha, sino en lo que puede llevar fuera de ella a la sociedad entera. Y creo que esa fue la tercera gran enseñanza de este mundial. Fue un mundial muy importante en todo sentido, sobre estos 3 puntos que he topado, pero también en esta connotación geopolítica que existió alrededor de Rusia 2018. Hubo el FIFA Gate, eso tuvo coletazos en el Ecuador. Chiriboga, no me acuerdo el nombre. Luis Chiriboga. Luis Chiriboga está preso, creo que ahora en prisión domiciliaria. Pronto saldrá. No parece ser que eso de juego limpio terminó significando cambios fundamentales en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sigue Villasís de presidente, era parte de la trupe de Chiriboga. Es decir, todo esto que tú describes, ¿no? Todas estas virtudes, digamos, en términos éticos, ¿no? En términos de comportamientos que podría uno sacar como conclusión del Mundial, parece ser que no terminan de pegar en el Ecuador. Yo creo que definitivamente el Ecuador está muchos años detrás de lo que ha pasado, inclusive desde el año 2015 a raíz del FIFA Gate en otros países. Me parece que hay inclusive una falta de entendimiento del Estado ecuatoriano como país respecto a lo que significa la implicancia de que en el fútbol exista corrupción, de que el fútbol se maneje con prácticas corruptas que no son ejemplares, y alrededor de eso se permitió por parte del último gobierno que se mantengan muchas de las estructuras. En otros países, por ejemplo, se generaron leyes alrededor del tema del FIFA Gate para que, por ejemplo, muchos de los implicados no vuelvan a participar en ninguna actividad dirigencial. Se exigió por parte de los ministerios de deporte o los órganos que regulaban la política pública del deporte en otros estados que las personas vinculadas a prácticas corruptas tengan prohibición de ejercer la dirigencia deportiva de por vida. En algunos países se emitieron decretos de muerte civil a muchas de las personas que estuvieron envueltas en estos escándalos. Pero aquí claro, parecería que el peso político de los dirigentes deportivos impide que eso se haga. Recordemos que el día que Loretta Lynch involucró al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la fiscal estadounidense, esto fue en la segunda etapa del FIFA Gate y lo vinculó ya a Luis Chiriboga. Esa noche el presidente Rafael Correa llegó de un viaje en el extranjero al país, dio una rueda de prensa, le preguntan por Chiriboga, ¿qué le parece? Y él dice, me sorprende, yo siempre he tenido un buen concepto de Luis Chiriboga. Y claro, cuando vemos la implicancia de la federación en la política en la última década, fue muy similar.
fueron muy similares, no solo las prácticas, sino inclusive las líneas discursivas. Hace algún tiempo yo reflexionaba en una columna del medio Cuatro Pelagatos sobre justamente las coincidencias que existían entre un presidente de la federación que decía: pueden acusarme de que aquí han habido malas prácticas, tenemos funcionarios que han estado detenidos, pero nadie negará que hemos llegado a 3 mundiales. Posteriormente a eso, inclusive usaban más o menos suena igual a roba pero hace obra. O a esta línea discursiva que tuvimos en la última década del pero tenemos carreteras. Claro. Y esos dos vínculos realmente nos llevaron a pensar que el presidente de una federación y el presidente de la república actuaban de la misma manera. Por eso yo tengo una teoría que es una teoría basada en un pensador ecuatoriano del que tenemos que estar muy orgullosos, que es Fernando Carreón. Él analiza el fútbol desde el concepto del interés público. Y el fútbol tiene tanto impacto en una sociedad que la ejemplaridad de un dirigente tiene que ir más allá de los 3 puntos. Es académicamente hoy por hoy analizado cuánta implicancia tiene que una federación de fútbol sea corrupta para que el país en su sociedad sea corrupto. Y eso es porque en la federación, por ejemplo, cuando la política no interviene en el buen sentido de la palabra, el Estado como órgano rector de la política pública en una actividad como el fútbol, dice, bueno, eso es ámbito privado, no me involucro. Esa federación después tiene prácticas de no transparencia, no rendición de cuentas y no democracia. Ahí tengo una pregunta conceptual. ¿Por qué crees tú que el Estado le va a dar lo que en términos éticos le falta a esa actividad privada? No le tiene que dar, pero le tiene justamente que ayudar a pensar a todos los actores en qué queremos del fútbol. Ya, pero es que eso es una actividad privada. O sea, ¿por qué es que siendo actividad privada no tiene mecanismos de autodepuración? Yo no creo, y justamente me refería a Fernando Carreón en que es una actividad puramente privada. Cuando vemos el 3 de diciembre del 2015 lo que la fiscal americana Loretta Lynch dice respecto al FIFA Gate, dice, en su declaración, dice: este es el deporte más practicado por niños y niñas de Estados Unidos. Y nosotros como autoridades no podemos alejarnos de que tenemos que proteger a los niños y niñas, de que en la dirigencia de ese deporte no existan prácticas corruptas, no existan mentiras. Y cuando tú metes política en la actividad como una actividad como el deporte, ¿no es cierto?, que tiene tanto impacto mediático, ¿no?, en donde además existe muchísimo dinero a distribuir. Ahí hay un problema de contaminar lo político o sea, que el Estado meta mano en esta actividad. Porque no es politizar, Diego. A mí me parece que es muy importante que el Estado, por eso me refiero no a un gobierno, a que el Estado tenga una participación en la planificación. Los Estados son políticos. No necesariamente. Los Estados son manejados por políticos. Hay casos muy ejemplares en torno al tema del fútbol en esta relación de política pública. Por ejemplo, Alemania se trazó hace más de 25 años una política pública en conjunto con la Federación Alemana de Fútbol para decir qué queremos del fútbol a nivel profesional y del fútbol de base. Hoy por hoy el fútbol y este mundial tiene una linda historia alrededor de eso, que es Islandia. Fue el cuento de hadas de esta selección que llegó. Que el país quedó vacío porque todos fueron al... Bueno, y nació de una política pública del gobierno para luchar contra el alcoholismo y la drogadicción. Y ellos se dieron cuenta que el fútbol podía ser una práctica... Pero eso que tú puedes usar o el deporte como una forma de recreación alternativa para evitar esos males. ¿Eso cómo te lleva a que el Estado pueda entrar a regular el funcionamiento? Te planteo lo siguiente. Sí. No solamente hay problemas en la contaminación de la política, dirigentes políticos metidos digamos, dirigentes deportivos metidos a políticos o políticos buscando manipular la actividad deportiva. Periodistas que terminan enajenando su profesión por los beneficios que reciben de dirigentes de... Eso es un tema que no puedes regular, es un tema de moral que tiene que volverse pública y que tiene que haber un mecanismo de depuración más allá de lo que las leyes puedan decir. Efectivamente, y de eso se trata, volviendo a tu primera pregunta, la práctica del juego limpio del deporte. Para mí tiene tanto sentido en que estos ejemplos que tú has dado desde el fútbol pueden llevarse al ámbito público desde la ejemplaridad en el deporte. Francia tiene un lindo ejemplo, por ejemplo, que
¿qué tan importante es la licitación de los derechos de televisión de la liga profesional? En muchos países lo consideran un tema privado. Allá entre ellos, que la federación es privada, que la manera, si quieren entregar a dedo un derecho de televisión, o como sucedió en el caso de Ecuador en la década correísta, se lo entregaron a dedo además a los canales del Estado, sin una licitación. En Francia se regula por una ley el componente de cómo se debe dar esa licitación, porque ellos consideran que es de tanto interés público que tiene que ser ejemplo para otro tipo de contratos. En muchos países, una entrega de derechos de televisión, el proceso de licitación es muy similar a las rondas petroleras abiertas. Bueno, ahora sucedió que muchos televidentes que no tenían DirecTV exigían que el Estado regule que eso sea, que también el resto de generadores de señal de cable también tengan la señal. Bueno, pues no. Pero no es que el Estado regule, en ese caso se referían a que se politice nuevamente los derechos. Que tenemos derecho de ver fútbol. Tenemos derecho de ver fútbol y no tenemos DirecTV, entonces tienen que ponernos la señal y regresar a ver al Estado. Bueno, porque esos son los daños que causó el populismo aquí en el Ecuador. El kirchnerismo tuvo uno de los programas más agresivos, por el que ahora están presos también 2 funcionarios, que fue el famoso Fútbol para Todos, y eso es muy distinto, nuevamente, de una conversación de la política pública del fútbol como nación, en relación a lo que queremos de esta noble actividad que la practican niños y niñas en todos nuestros países, en todos nuestros barrios, y que de allí sale el fútbol profesional. Es allí que se necesita tener una visión compartida de qué queremos de esta industria. Pero eso de, tú dices, semillas de donde salen posibles astros del fútbol, ¿no? Hay ejemplos, muchos, tú mismo eres cercano a ellos, de Antonio Valencia, hay muchos más, ¿no? Gente que financió, ¿no? Gente que puso dinero para que esa persona pueda tener un desarrollo, una actividad. ¿Por qué meterle al Estado en todo eso? No, porque finalmente... O sea, porque tú estás diciendo que hay una política pública sobre el fútbol. Sobre el deporte tiene que haber una política pública que tiene 2 ámbitos. Una, la masificación del deporte como concepto de bienestar y de salud. Y la otra es la política de seguridad, por ejemplo, en la lucha antidrogas. Y para ello el deporte está comprobado, es una de las mejores herramientas de desarrollo. El fútbol específicamente en nuestros países es una herramienta de desarrollo social en barrios muy importante para alejar a los niños y niñas de las drogas. Y justamente eso tiene que nacer de una política pública. Obviamente yo creo firmemente en la iniciativa privada como generadora ya después de este tipo de proyectos, pero tiene que haber una política que enmarque qué es lo que queremos en términos del mediano plazo de esos niños. Ya, pero es que el camino hacia esa política sobre el fútbol en particular es indirecta, porque tú estás planteando una agenda de seguridad, y la agenda de seguridad quiere decir a combatir el uso de drogas usando al fútbol como mecanismo, pero no es de la política del fútbol, es la política de seguridad. Es así. Por eso yo creo que el fútbol trasciende, y decía en la introducción del programa, el fútbol tiene mucho más que ver con la economía, con la sociedad, que con el ámbito de pasión que consideramos en un juego. Tú anticipabas hace un momento que estás escribiendo un libro, que lo vas a presentar, Juego Limpio. ¿Qué cuentas en Juego Limpio? Los Juegos Limpios son unas memorias contadas desde mi experiencia a partir de los 18 años. Yo vengo de esta generación donde vimos por primera vez a Ecuador clasificar a su primer mundial, cuando la sociedad acá siempre tenía una serie de fracasos en el deporte y estábamos acostumbrados. Yo recuerdo a mi padre, mi abuelo a decir, nunca vamos llegaremos. A llegar. Exactamente, y el orgullo era más bien relacionado al tema de la guerra con el Perú. Ese proceso de la eliminatoria de Japón y Corea 2002 inclusive vino en uno de los periodos más difíciles de nuestro país, en medio de una crisis económica, cuando nos habíamos dolarizado, se hablaba de la pérdida de soberanía, y este concepto del sí se puede nos llevó finalmente a nuestro primer mundial. Y en un país donde no había una industria del fútbol, yo era una de esas personas que quería trabajar en el fútbol, veía que allí podría existir un medio de subsistencia y de trabajo honesto, duro.
Y pude vivir un proceso en los últimos 20 años, especialmente de la construcción de esta industria del fútbol en el Ecuador. Por ejemplo, en el Ecuador no había marketing deportivo, no solo como carrera, sino que ningún equipo de fútbol tenía una división de marketing deportivo. Entonces voy contando la historia a través de estas memorias de lo que significó ser el primer gerente de marketing de Liga Deportiva Universitaria. Yo tuve la oportunidad de hacer y fundar el primer website de fútbol especializado en este deporte en el Ecuador, que se llama futbolecuador.com. Pude después ser el primer gerente de deportes de un canal de televisión para lo que era la industria de los derechos de televisión. Y también de las malas experiencias a raíz de estos años, como hablabas tú, hoy tenemos un presidente de una federación sindicada que yo lo pude vivir en toda esta construcción de la industria. Y yo tomé una decisión de vida en un momento de dejar el fútbol para siempre, pero también la vida y el fútbol me presentaron una oportunidad al poco tiempo de conocer a Antonio Valencia. Volví al fútbol con él y a través de él y de haber conocido a este ecuatoriano que además ha llegado muy lejos, 10 años en el Manchester United, hoy capitán de uno de los equipos más grandes del mundo. Llegué a trabajar con el Manchester United y el fútbol, mi libro Juego Limpio trata de explicar justamente todo lo que ha sucedido en estos últimos 20 años en la industria del fútbol en el Ecuador, pero también con los conceptos políticos, sociológicos, culturales que tiene este deporte que nuevamente para mí son mucho más importantes. No solamente patear pelota, tiene una cantidad de implicaciones. Hay un personaje que tú mencionas que fuiste el primer gerente de marketing de Liga, estás asociado a Rodrigo Paz. Rodrigo es un personaje, un ícono, diría yo, no solamente como político, fue un extraordinario alcalde, pero aparte de eso es un ícono de la dirigencia deportiva. Y uno puede reflejar ahí o puede tener ahí un ejemplo de ese juego limpio. Sí, yo creo Rodrigo Paz es una de las escuelas más grandes que yo pude tener junto con Liga como institución. Haber llegado a un equipo donde, por ejemplo, cuando me abrió las puertas su hijo Esteban, que fue realmente la persona que me dio la primera oportunidad en Liga, y encontrar una planificación estratégica donde había un sueño muy grande, y era un sueño de ser campeones de América. Y llegaron a ser. Lo llegaron a ser unos años después de que yo salí, pero todo lo que generaba una planificación estratégica en un modelo, además de dirigencia, donde muy pocos tenían un sueldo. Yo empecé, por ejemplo, sin tener un sueldo y recién al segundo año Rodrigo aceptó generar esta división de marketing en el equipo, pero todos en Liga trabajaban más bien por este gran sueño que tanto Rodrigo como Esteban como Patricio Torres son los que impregnaban a los demás. Yo tengo este recuerdo de Rodrigo y lo cuento en el libro, de haberlo conocido justo, yo tendría 8 o 9 años y mis padres fueron a un evento de la alcaldía, me acuerdo, en el Parque La Carolina, y era este hombre que despertaba tantas alegrías en la ciudad. Yo crecí con este concepto de mis padres, de mis abuelas, que decían el mejor alcalde que ha tenido Quito era Rodrigo Paz, y después verlo como dirigente y ser el mejor dirigente, un gran empresario. Y era ver este hombre que además siempre nos empujaba a mí en lo personal. Yo había decidido dejar la universidad y el día que él me dio el empleo formal de la gerencia de marketing de Liga, me puso una condición y era volver a la universidad. Y me decía, hay que prepararse. Siempre tenía este concepto de que hay que meterse a la política, hay que retribuir a la sociedad haciendo política. Yo en un momento... Pero hay un problema. Pongamos dirigentes del Barcelona, el actual gobernador del Guayas, Ceballos, y ponen muchos nombres de dirigentes de Barcelona en particular, que entraron fuertemente a la política, es decir, entraron a la dirigencia para ser luego políticos, luego volvieron a la política. Eso de alguna forma no contamina, no destruye el concepto del fútbol. Estás hablando no solamente como un tema, una cuestión profesional, sino como un fenómeno cultural. Bueno, pero no es solo el fútbol, es la farándula también, es el periodismo en sí mismo que ha hecho por la búsqueda de buenos candidatos en encuestas que se fijen en personas que más bien tienen altos números de popularidad. Pero yo creo que la clave de Rodrigo Paz siempre constaba en esta palabra, preparación. Y cuando yo renuncié a Liga me decía, bueno,
¿cómo vas con la universidad? Cuando me gradué de la universidad, me acuerdo, nos encontramos, ¿qué fue una maestría? Tienes que prepararte. Y esa palabra preparación es la que marca la diferencia para llegar justamente cuando decides entrar a un cargo público, con otros elementos que simplemente haber sido famoso. El caso de Ceballos es un caso bastante más complejo, porque él además renuncia siendo el arquero titular de Liga todavía en funciones para ir a un ministerio de deportes, y yo creo que es muy criticable lo que sucedió en el Ministerio de Deporte, más allá de que no juzgo a la persona José Francisco Ceballos como deportista, pero para poder llevar a cabo la política pública del deporte en este país se requería mucha preparación. Y eso solo tuvo una ministra en la última década, que fue la ministra después de Raúl Carrión, que fue el primer ministro preso del correísmo. ¿Pero qué hace el Ministerio de Deporte? El Ministerio del Deporte justamente... Pero pregunta así, mira, paso, ¿no? Y más bien voy a responderte con lo que yo me atreví a decir cuando vi la noticia de que decidían sacar el Ministerio del Deporte. Yo, siendo que he estado en el deporte todos estos años, soy un actor que ha estado vinculado a la industria con mucho ímpetu, estuve de acuerdo con que se cierre ese Ministerio del Deporte, porque el Ministerio del Deporte... Está cerrado. No, ya no. Hay una secretaría nueva. Hay una nueva secretaría que mantuvo el mismo personal, el mismo presupuesto, y yo creo que hay una máxima que cuando las cosas no funcionan, muchas veces es mejor cerrarlas por un momento y volverlas a crear. Y el Ministerio del Deporte nuevamente tuvo un proceso de origen bastante turbio, politizado, y cerró finalmente con un ministro que salía a las marchas del correísmo desde el Ministerio del Deporte, y el famoso episodio de las bubucelas hecho desde el Ministerio del Deporte. Entonces ese ministerio debía ser cerrado. Yo creo que este país requiere también una política de desfutbolizar mucho, y en los últimos años con el mismo Antonio Valencia, con otras personas, decidimos, por ejemplo, hacer un proyecto en los deportistas de alto rendimiento. La chica que conmovió a un país, Glenda Morejón, que llegó a ser campeona mundial sin el apoyo del gobierno. Y nosotros hemos ido conociendo desde allí estas historias en el deporte de alto rendimiento donde no tenían apoyo de un ministerio, y el ministerio más bien se dedicó a hacer elefantes blancos en muchos lugares y a tener mucha corrupción dentro de ese estamento. Pero eso es normal. Cuando creas la burocracia se mete en algo, es burocracia al final del día y no va a cambiar. ¿Por qué esperar que el sector público apoye? Más bien crear incentivos para que el sector privado lo haga. Yo creo que es así, y de hecho en el deporte de alto rendimiento, por ejemplo, los mejores casos de desarrollo en este momento, que ni siquiera están en Europa, Colombia, son creados entre el sector privado bajo el parámetro de una política pública claramente establecida desde el Estado, y con incentivos hacia el financiamiento del deporte de alto rendimiento. Yo por ello decía, el ministerio era mejor que se cierre, y en este momento generar una especie de organismo público-privado muy pequeñito que lleve a cabo el financiamiento, el apoyo al deporte de alto rendimiento. Decíamos que el fútbol es un fenómeno de masas, pero más que eso es una actividad económica que genera muchísimos millones en sí mismo, en la actividad, en publicidad, en derechos. Los movimientos de los jugadores entre los equipos son millonarios, son inmensos, tiene un gran impacto económico. Es una actividad que tiene por esa característica mucha importancia, no solamente como lo que representaba, decía hace un momento, patear la pelota. Las implicaciones económicas, las implicaciones sociológicas, las implicaciones políticas de esta actividad son importantes de analizar. Pero sobre estas características hay algo que es fundamental, y que es lo que Juan Carlos nos comenta, va a constar en su libro: la característica del juego limpio. Del juego limpio, que representa valores éticos, no solamente en la cancha, sino en la forma en que se maneja la actividad, que también es trasladable al resto de actividades, en la política, en la cultura, en el manejo empresarial, en las relaciones entre los ciudadanos. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima entrega.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.